Muy buenas noches, amigos de Reporte Saladín. Aquí estamos de nuevo, como cada jueves en la noche a las 8, para analizar temas que son de interés nacional y sobre todo con la línea que he llevado a lo largo de mi vida de la defensa del interés nacional. Y muy especialmente en este caso en que, como lo dije en el programa anterior, ya que esta es la segunda parte de ese programa, titulado La misión del Fondo Monetario Internacional y la República Dominicana. En ese primer programa anuncié que habría una segunda parte, que es esta que estamos hablando ahora, y donde destacamos que en esta misión que visita del 10 al 24 de julio la República Dominicana del Fondo Monetario Internacional, está encabezada por un alto ejecutivo de esa institución como Alfonso Bevilacqua, que es un director ejecutivo que preside la silla de Brasil, a la que pertenece la República Dominicana, y que tiene como suplentes y miembros a una serie de países que mencionamos en el programa anterior. No obstante, vamos a mencionar algunos, por supuesto, República Dominicana, donde hablamos de lo que fue la orientación que recibimos a partir de 1945, cuando se hizo operacional en 1947 el Fondo Monetario Internacional, que fue fundado en 1945, y ahí tuvimos a Alexander Kafka, que fue un verdadero maestro para muchos de los funcionarios del Banco Central de la República Dominicana. Y en esa silla que compartimos con Brasil están también, además del director ejecutivo por República Dominicana, están también Brasil, Cabo Verde, Ecuador, Guyana, Haití, Nicaragua, Panamá, Surinam, Timor del Este, Trinidad y Tobago, y sobre todo mencionar lo que fue la rica experiencia del director de esa silla durante largos años, Alexander Kafka. Mencionamos en ese primer programa, y lo voy a resumir brevemente, que la primera vez que República Dominicana solicitó un préstamo stand-by o de contingencia al Fondo Monetario Internacional fue en el año 1959, ya que debido al gasto en que incurrió el gobierno de turno, la dictadura, el gasto militar, junto a otros gastos y la fuga de capitales que comenzó ante el temor y el riesgo de las expediciones que vendrían con el apoyo de algunos gobiernos a la República Dominicana para combatir la dictadura, que en esa coyuntura, como me lo narró en una oportunidad el licenciado Luis Julián Pérez, el propio dictador Trujillo llamaba al gobernador del Banco Central y le preguntaba que si ya el Fondo Monetario había aprobado el stand-by o préstamo de contingencia que había solicitado República Dominicana en 1959, y que cada vez que le daban una respuesta y le decían negativamente que no lo habían aprobado, bueno, llamó un día y lo habían aprobado la facilidad precisamente de un stand-by, un acuerdo de derecho de giro stand-by, aprobado por unos 9 millones de dólares. Fíjense lo que eran las magnitudes de ese préstamo de contingencia de apenas 9 millones de dólares, y Trujillo dio las instrucciones de que tomaran el dinero y no le pagaran al Fondo Monetario Internacional. De hecho, ese financiamiento del FMI vino a ser pagado años después en el gobierno del profesor Juan Bosch. Y por otra parte, ahí la República Dominicana, pues, para hacer un breve resumen, antes de mencionar el listado de todos esos financiamientos, fue la primera vez que recurrió en 1959
en el gobierno de Trujillo y por otra parte volvió a recurrir en 1982, ya que en el gobierno de el 78 a 1982 no recurrieron al Fondo Monetario Internacional, y en el 86, del 82 al 86, es que el país solicita un financiamiento, una facilidad ampliada al Fondo Monetario Internacional, y se firmaron dos convenios que no pudieron cumplirse, ya que ocurrió la situación de abril de 1984, que fue una poblada que fue combatida por el gobierno de turno de 1982 al 86, gobierno Jorge Blanco, y por otra parte ya en el 84 se cayó en lo que se llamó el Acuerdo Sombra, y en 1985 se firmó otro stand-by, pero de hecho, esos convenios no se pudieron cumplir, y por otra parte ya en 1991, en uno de los stand-by bajo el gobierno de turno, en 1991, sí se pudo cumplir con ese stand-by, que fue en el gobierno del presidente Balaguer. Después se intentaron dos acuerdos en el periodo 2000 y 2004, pero ninguno de ellos tuvo éxito, y hubo la crisis cambiaria de 1983 y la crisis bancaria, que sobre todo fue realmente que sacudió el país. Y por otra parte, ya en los gobiernos a partir de 1996 se cumplieron los acuerdos que se hicieron con el Fondo Monetario Internacional sin ninguna falla. Ese es un resumen de los 50 años, pero por otra parte el Acuerdo de Derecho de Giro o Stand-by de 1959 fue de un monto desembolsado de 9 millones de dólares, el monto aprobado era de 11.2 millones de dólares. Luego estuvo el Acuerdo de Derechos de Giro o Stand-by, que fue del 1 de agosto del 64 al 31 de julio del 65, y ahí se firmó un stand-by por un monto de 25 millones de dólares y llegaron a desembolsarse 20 millones de dólares. Y ya en 1986 yo fui que le expliqué al presidente de turno, el doctor Joaquín Balaguer, como secretario de Estado de Finanzas, que en el anexo 4 del acuerdo stand-by o de contingencia que se había firmado en 1985 se establecía que para cada año que la República Dominicana no tuviese un acuerdo de stand-by o de contingencia o un acuerdo de vigilancia intensificada o un acuerdo de vigilancia, debería tener un acuerdo con un organismo multilateral de financiamiento. En esa oportunidad, quien les habla, que era secretario de Estado de Finanzas, acompañó a una delegación del Banco Central, cuyo gobernador lo era el licenciado Luis Julián Pérez, quien no pudo asistir por las emergencias que manejaba a esa reunión en Washington, y me tocó a mí tener negociaciones y conversaciones con el director gerente del Fondo Monetario Internacional, Michel Candesus, de nacionalidad francesa, y sostener ahí negociaciones, pero tanto en el Fondo Monetario Internacional como en el Club de París, igualmente en el Departamento del Tesoro norteamericano, se mantuvieron diciéndonos que podíamos bautizar el acuerdo que había que firmar con el Fondo Monetario Internacional en la forma que nosotros eligiésemos, bautizándolo con cualquier nombre, pero que teníamos que tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como lo disponía el stand-by de 1985. Quisiéramos recordar también
que en ese contexto, en ese acuerdo de derechos de giro stand-by del año 65, el monto aprobado fueron 25 millones de dólares y llegaron a desembolsarse unos 20 millones de dólares. Y en el de facilidad ampliada, que se firmó el 21 de enero de 1983 a enero del 86, la facilidad de derechos especiales de giro que le otorgó el Fondo Monetario de la República Dominicana fue de unos 371 millones de derechos especiales de giro y se establecieron como condiciones para la República Dominicana en ese acuerdo stand-by: limitación del gasto corriente del gobierno, aplicación de nuevos impuestos, surge el impuesto a la transferencia de bienes industrializados, institucionalizar el mercado paralelo de divisas y reducir la brecha que había en la balanza de pagos. Se buscaba renegociar el pago de la deuda externa, no se logró estabilizar el tipo de cambio ni el nivel de precios y se suspendió el acuerdo en el 84, ahí se pasó a un acuerdo sombra que trajo como consecuencia serios disturbios sociales y políticos en abril de ese año. En la segunda parte de este programa, esta noche, voy a analizar una visita que le hice al entonces presidente de la República, Salvador Jorge Blanco, en el Palacio Nacional, para alertarlo sobre algunas medidas, rumores que habían en la calle en relación con algunas medidas que se decía que iba a tomar el Banco Central. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. «100 años de compromiso no es una cifra simple. Son más de 1.200 meses de labor continua, 36.000 días de faena de sol a sol, 288.000 horas de trabajo constante. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. 100 años de trabajo y progreso, como el primer día. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores: natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín, haciendo un análisis en esta segunda parte, como lo anuncié en el programa anterior, de la presencia en el país de la misión del Fondo Monetario Internacional, que estará visitando nuestro país siguiendo el protocolo que sigue la misión del Fondo Monetario Internacional, sobre todo la visita con las autoridades del Banco Central, las visitas con el ministro de Hacienda, con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, como también con representantes del sector privado, el sector social, los sindicatos en esas oportunidades, completando, lo repito, esta visita que está encabezada por el alto ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, en su condición de director ejecutivo, Alfonso Bevilacqua, y sobre todo que también participan otros miembros de la misión del Fondo Monetario Internacional, como lo son el economista
en jefe, Emilio Fernández Corrujedo, que sobre todo conoce muy bien lo que son las reformas estructurales, incluyendo la reforma fiscal y la reforma eléctrica. Dos de los puntos más importantes, ya que en todas las discusiones que ha tenido el sector público y el sector privado, siempre salen a relucir los déficits del sector energía eléctrica, con alrededor de unos 1.500 millones de dólares que le aporta el gobierno central a ese sector, y también toda la otra situación vinculada a si o no se privatizan algunas áreas del sector energía eléctrica. Por otra parte, queremos destacar que durante estas misiones, independientemente de evaluar el pacto eléctrico y su impacto en el sector de las finanzas públicas, como lo he dicho ya, con un déficit anual que ronda los 1.500 millones de dólares, y sobre todo los ingresos y gastos de recaudación, como los niveles, la sostenibilidad de la deuda, inflación, tasa de interés y evolución del crédito al sector privado, como el pago de los intereses y los efectos que tiene también el cambio climático en la economía dominicana. Ustedes han escuchado hablar mucho de inclusive un fondo que creó el gobierno central para financiar proyectos de investigación en relación con el sargazo, porque está en juego precisamente el ingreso del sector turístico de República Dominicana, y se están haciendo experimentos científicos en algunas de nuestras universidades para ver en qué forma se puede transformar ese sargazo que llega a nuestras costas por el impacto que podría tener en el sector turismo. Independientemente de eso, está también que en el informe del año 2023 que rindió la misión del Fondo Monetario Internacional, se hicieron toda una serie de recomendaciones a las autoridades monetarias y del sector financiero de la República Dominicana, y en esta oportunidad, en esta visita del 10 al 24 de julio, presidida, lo repito, por el alto ejecutivo del Fondo Monetario, Alfonso Bevilacqua, se espera que pasen revista a todas y cada una de las recomendaciones que hizo la misión del Fondo Monetario Internacional en virtud del artículo 4 de la Carta Constitutiva del Fondo Monetario Internacional. Hay que esperar que tanto los representantes del sector público como del sector privado al más alto nivel, y aún también el sector social representado por los sindicatos de República Dominicana, podrán exponer frente a los ejecutivos del Fondo Monetario, como el señor Alfonso Bevilacqua, como también el economista en jefe Emilio Fernández Corrujedo, cuáles serían los puntos puntuales dentro de este paquete de reformas que prepara el gobierno dominicano, y sobre todo que ya se ha anunciado la reforma de la Carta Magna, es decir, de la Constitución de la República, y se asume que por parte del Ministerio de Hacienda como del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, algún ejercicio se habrá hecho para ver cómo se pueden incrementar, como lo han dicho ya varios economistas, en un monto que es un monto que representa realmente un monto sumamente elevado, los ingresos fiscales del gobierno central en unos 200.000 millones de pesos. Ese es un reto y un verdadero desafío
para las autoridades nacionales, un monto que, sobre todo, debido a la carga que lleva ya la clase media de República Dominicana, cuando se habla de un ITEVIS que ronda el 18% para una gran cantidad de productos y artículos, tengo que recordar siempre aquella anécdota de la visita que hizo don Antonio Guzmán Fernández cuando se introdujo en México el impuesto a las transferencias de bienes industrializados y servicios, que en inglés se llamaba TVA, el ITEVIS, y aquí circuló el rumor de que don Antonio Guzmán Fernández, presidente de la República, le preguntó al presidente López Portillo qué significaba el IVA en México, que fue la traducción que se hizo de la TVA, el impuesto al valor agregado, a México, y que el presidente López Portillo le había dicho, contestado en un tono de humor, imposible vivir aquí, IVA. Luego nosotros se hizo una introducción del ITEVIS y, por supuesto, en República Dominicana, con los aumentos que se le fueron haciendo al ITEVIS, para llegar hasta un 18%, que es uno de los más elevados. Siempre se alega en todas estas discusiones entre la misión del fondo y las autoridades nacionales que hay una alta evasión fiscal en la República Dominicana, en el impuesto sobre la renta, que rondaría el 62% y más del 62% en cuanto a lo que es la presión tributaria también. La presión tributaria, alegándose que es una de las más bajas de América Latina. Pero cuando se piensa que en cada edificio y en cada residencia del país hay que duplicar mediante una planta eléctrica que consume combustibles, cuando se habla de que la presión tributaria es baja, que ronda un 14%, hay que pensar cómo el contribuyente dominicano tiene que duplicar el pago de impuestos y sobre todo lo que grava a la clase pobre del país, porque es un impuesto muy regresivo, el impuesto a las transferencias de bienes industrializados y servicios, más conocido como ITEVIS. Ese impuesto representa el 8.2% de todas las recaudaciones fiscales del gobierno central de República Dominicana. Ustedes están oyendo, el 8.2%. Concluyo este programa con el pensamiento de Miguel de Unamuno y Hugo cuando decía en España en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos y hasta el próximo jueves.